Escúchame bien lo que te voy a decir hoy, porque esta información cambia completamente las reglas del juego en cuestiones de reclutamiento y selección. Cualquier software que tú te imagines, cualquier programa que te imagines de análisis, batería de pruebas psicométricas, cualquier texto de entrevistas por competencias, etcétera, etcétera, bueno, pues la inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver cualquier tema, no nada más de entrevistas, por cualquier metodología que nosotros queramos entrevistar, sino el análisis de un candidato en cuanto a todos los espectros que puedas analizar de un candidato. Además, te puede crear un perfil del candidato con apego al puesto, un perfilamiento como tal, y además te puede dar gráficas de análisis de todo esto, para crearte un informe muy detallado sobre habilidades, competencias, riesgos, estilo gerencial, capacidades de cualquier tipo que te puedas imaginar de análisis de un candidato, lo podemos hacer. ¿Quieres saber cómo? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es decirle a la inteligencia artificial que nos estructure una entrevista. Y aquí podemos darle diferentes características a la entrevista, si queremos hacer una entrevista por competencias, si puede ser de paneles, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, la inteligencia artificial con todo la base de conocimientos en el mundo puede estructurar una entrevista que vaya específicamente a una posición. Nosotros podríamos, por ejemplo, agregarle o adjuntarle una descripción de puesto para que analice la descripción y con base en ello me haga 10 preguntas por competencia para analizar a un candidato. Vamos a irnos a nuestra inteligencia artificial y le vamos simplemente a decir, dame un cuestionario de 10 preguntas que debo hacerle a un candidato para la posición de gerencia comercial en un formato de entrevistas por competencia. Hasta ahí lo voy a dejar, podríamos nosotros agregarle la descripción de puesto y decirle que lo apegue o que sea apegado completamente al perfil. Y en ese caso, pues aquí está, ¿no? En cuestión de liderazgo, en estrategia comercial, resolución de problemas, orientación a resultados, comunicación y negociación, adaptación y cambio, análisis de toma de decisiones, innovación, gestión de relaciones, ética y valores profesionales, etcétera. Yo le podría decir, por ejemplo, en qué situaciones o qué cosas debería fijarme durante la entrevista para analizar con más detalle esas competencias y bueno, pues me daría definitivamente todas las cosas que podría yo tener en cuenta cuando estuviera entrevistando a un candidato. Sin embargo, bueno, en este momento lo vamos a obviar y vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a decirle que analice detalladamente una conversación que tuve con un candidato. Bien, la siguiente parte es prepararme para mi entrevista y tener mi entrevista. Regularmente, entrevistas por videollamada y si es así, lo que necesito es un software o un plugin que me permita transcribir todo lo que yo platiqué con mi candidato. Para esto hay diferentes softwares. Yo utilizo uno que se llama Grain, que les dejo en la descripción. Aquí aparece el cómo lo instalan y, bueno, pues simplemente lo instalan en Zoom o en Meet. Meet, de hecho, tiene ya la funcionalidad gratuita de poder hacer transcripciones y, bueno, pues la guardan en un archivo para mostrarse a la inteligencia y decirle, ahora sí, esta fue la entrevista que hice con mi candidato, dame por favor los resultados. Y le voy a decir lo siguiente, yo voy a pegarla aquí y le puse, analízame detalladamente la siguiente entrevista que tuve con un candidato del puesto de gerencia comercial. Necesito que me saques un análisis de confiabilidad del candidato, manejo de estrés, competencias sobresalientes, estilo gerencial, apego al puesto, principales riesgos en esta conversación, ¿no? Y bueno, está toda la transcripción de la entrevista que yo hice al candidato. Todo lo que le pregunté, esto me lo sacó de Grain directamente de mi conversación que tuve por Zoom. Yo le voy a dar que lo analice y bueno, pues aquí me estará sacando un resumen de lo que determina como análisis la inteligencia artificial de cada uno de los puntos que yo quiero que me analice en mi entrevista por competencias. Aquí está, analizó las competencias sobresalientes, el estilo gerencial, el apego al puesto, los principales riesgos que tiene el candidato respecto de la resistencia a la innovación, posible estructuración rígida, desgaste en equipos con enfoque a metas altas, y me da un pequeño resumen.
Aquí yo ya podría tener como una idea bastante clara de mi candidato y el análisis de este para saber si es o no afín a la descripción. Yo podría decirle inclusive que me genere un análisis de apego a mi descripción de puesto. Me podría generar un análisis de esto. Bien, lo siguiente que voy a hacer es decirle que me cree una tabla, porque quisiera analizarlo con el benchmark del mercado. Imagínense nada más, poder saber cómo le fue a mi candidato respecto de el benchmark que existe en el mercado mexicano de esa misma posición a nivel nacional. ¿Cómo están los demás candidatos a nivel nacional en esta posición? Y le digo, crea una tabla con una escala de Pareto del 1 al 5, donde 1 sea peor y 5 sea mejor. Y aquí pone los resultados del análisis de los diferentes rubros, compáralos contra el benchmark en México en posiciones similares para estas competencias. Y fíjense nada más, me crea una tabla, aquí está la tabla, donde viene lo que sacó el candidato de calificación de Roberto contra el benchmark de mercado. Aquí me dice, por ejemplo, que confiabilidad Roberto está en un 5, o sea, está excelente, contra el benchmark de mercado que es 4, y vienen sus observaciones. Y aquí viene 4, 4, en fin, creo que aquí a Roberto le fue bastante bien, ¿no? Aquí está el benchmark del mercado, podría ser diferente en algunas otras posiciones, y viene la interpretación de este. Bueno, hasta aquí tenemos ya una tabla comparando las competencias sobresalientes que yo le dije que hiciera respecto de la entrevista que tuve con Roberto con el estándar en México. Pero no voy a quedar aquí, le voy a decir la siguiente instrucción. Le voy a decir que cree un gráfico de radar con la anterior información para tener un análisis gráfico de esto. Y bueno, lo que va a hacer es analizar todo esto que obtuvo a partir de la entrevista y me va a crear una gráfica de radio o de radar con esta información. Y bien, aquí la tenemos. Análisis de competencias de Roberto contra el estándar nacional. Y podríamos tener un análisis completo de las competencias de Roberto respecto del benchmark de mercado en un formato gráfico. ¿Qué tal?